¿Qué es la antropología filosófica? Antropología proviene de la palabra anthros, que significa hombre, ser humano, y logos, estudio. Es decir, antropología sería el estudio a fondo o detallado del hombre. La pregunta por la esencia de lo propiamente humano se cuestiona en la antropología, pero esta no puede ser respondida de manera general, por lo que el ser humano no carga consigo una esencia universal. Entonces, ¿qué es la filosofía? Como definición nominal se tiene que es philos, que significa amor, y sophos, que significa sabiduría. Es decir, filosofía significa amor a la sabiduría o entrega al conocimiento. Como definición real se tiene que es la ciencia que a partir de la luz de la razón estudia los primeros principios y últimas causas de toda la realidad. Es ciencia por ser conocimiento cierto por causas, a partir de la luz de la razón, porque abandona el mito y pasa al logos. El mito es racional, subjetivo, fantástico. En cambio el logos es racional, objetivo y realista. Se dice primeros principios y últimas causas porque estudia la radicalidad de los aspectos más profundos de las cosas reales. Y se menciona toda la realidad porque nada queda fuera de la filosofía. El hombre se pregunta por el ser y crea mitos sobre su creación y sobre sus características. Los principales se tienen Eucarión y Pirra. Se trata de la renovación de la humanidad. Aquí se agradece la existencia. Otro mito es el Prometeo encadenado, en donde se agradece la inteligencia. Eros y Psique se agradece el amor. Y la caja de Pandora crea la esperanza. El hombre como ser racional pasa del mitos al logos, en donde define el arjé como principio o fundamento. Tales menciona que es el agua, Anaximandro el apeirón, Anaxímenes el aire, Pitágoras el número 1, Heráclito fuego, especie de inteligencia que genera realidad y desaparece. Menciona que existe el cambio. Parménides menciona que no hay arjé, el ente es toda la realidad, no hay cambio, es solo un engaño de nuestros sentidos. Anaxágoras dice que existe la ley del cambio, inteligencia suprema que genera movimiento. En cambio, Empédocles menciona que hay dos cosas, una que une, el amor, y una que separa, el odio. Estas influyen en los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Por último, Demócrito menciona que existen átomos, que se unen y se separan por azar. Un paso importante en la filosofía es el paso del arjé al arete. Protágoras dice que todo está a medida del hombre. Él decide qué es verdad y qué no. Gorgias es escéptico. No existe la verdad, y si existe no la puedo comunicar a los demás. Sócrates menciona que la búsqueda de la verdad debe ser para hacer el bien. Contradice a los sofistas diciendo que la verdad es absoluta y se encuentra en las definiciones de las cosas, en uno mismo. Platón, con su teoría del conocimiento, recuerda lo que el alma sabe o contempla mientras vivía en el mundo de las ideas. Y por último, Aristóteles dice que no hay mundo de las ideas son esencias dentro de las cosas, con su teoría helomórfica. La teoría del conocimiento de Platón menciona que hay dos mundos, uno sensible y uno suprasensible. El sensible es real, el que cambia continuamente, y el suprasensible es el mundo de las ideas, que son el fundamento de las cosas en el mundo sensible. La teoría helomórfica menciona que no existen el mundo de las ideas, que existen las cosas por su forma y materia. Existen cuatro tipos de formas: el alma, que son las funciones básicas, sentido y razón; vegetal, que tiene como funciones solo las básicas; la animal tiene funciones básicas y sentidos; y la inerte solo da estructura. También en la filosofía se tiene el problema de la unidad y la multiplicidad. Heráclito menciona que todo cambia, lo único permanente es el cambio. Todo se dirige de no ser, lo que ahora es ya no será. El ser no es y lo que es no es.
Parménides menciona que todo permanece, el cambio es una ilusión de nuestros sentidos. Descubre el principio de identidad. El ser es y no ser no es. Aristóteles contradice a los dos. Dice que hay algo que cambia y algo que no. Lo que cambia son los accidentes y lo que no, la substancia. Se tienen distintos tipos de accidentes, como son intrínseco, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, entre otros. El ser humano tiene como principio el movimiento, es decir, pasa de ser un modo A a ser un modo B. Esto se debe por distintas causas. Existen causas intrínsecas y extrínsecas. La intrínseca se divide también en material y en formal. La extrínseca se divide en eficiente y final. Asimismo, la formal trae consigo la ejemplar y la eficiente la instrumental. En la filosofía también se cuestiona sobre el conocimiento humano. Se tienen las siguientes características. Intencional. Cada uno dirige sus pensamientos o sentidos a lo que quiere conocer. El conocimiento humano también es inmanente, ya que queda dentro de nosotros como posesión espiritual. Es inmaterial porque guarda conceptos o ideas, reflejos o esencias. Se tienen dos tipos de conocimientos, el sensible y el intelectual. En el sensible forma parte de los órganos sensibles, la sensación, la percepción. Y en el intelectual, pensamiento racional, conceptos y razonamientos. Antropología filosófica es dada por Max Scheler. El primer estrato es la materia, donde la propiedad principal es la física y química. El segundo estrato son los seres vivos orgánicos, cuya propiedad es ser un organismo con ciclo vital. El tercer estrato es la psicología animal, que tiene movimiento, estímulo-respuesta. El cuarto estrato es propio del ser humano, cuando descubrimos la autoconciencia, que es el yo consciente. Ahora, tenemos fenómenos de la autoconciencia. Tenemos en realidad 10, como es el caso de sensibilidad, que son los sentidos. La afectividad es la reacción a los sentidos. La inteligencia es el conocimiento abstracto, característico de los seres humanos. La voluntad es la capacidad consciente espiritual de entender, yo viendo conscientemente lo que quiero de manera voluntaria. El acto libre es la relación con inteligencia y voluntad. El sentido moral es lo que percibimos, es que está bien o lo que está mal. El sentido estético es percibir lo que me gusta o lo que no. Las relaciones humanas se perciben con los demás a través de la empatía, los hábitos y luego finalmente tenemos el trabajo y el ocio. Ahora, ¿cómo se hacen los hábitos? En realidad es una acción libre del ser humano que crea los hábitos porque son comportamientos repetitivos. La etapa de la historia de la antropología ahora. Tenemos aquí en realidad 4 cosas. Primero está Aristóteles, que es el fundador de la filosofía, define que el alma es propio de los seres vivos, animados que se mueven. Luego tenemos grandes comentadores de Aristóteles, luego tenemos los sistematizadores y finalmente la antropología moderna. Ahora, con referente a los tipos de alma según Aristóteles, aquí hay 3. Tenemos vegetativa, sensitiva y racional. La vegetativa son capaces de vivir. La sensitiva, que sienten y reaccionan. La relacional es que conoce y quiere intelectualmente. Ahora, tenemos que según Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica es el tratado sobre el hombre. Habla sobre el alma, facultades y las capacidades del ser humano. Ahora, pero ¿cuáles son las capacidades del ser humano? Tenemos la sensación, la afectividad, la inteligencia, la voluntad y el acto libre. Ahora tenemos, ¿cuáles son las etapas de la historia de la antropología? En realidad, aquí está. Primero, Aristóteles determina qué es de ánima. Luego, grandes comentadores como Avicena, Santo Tomás, Francisco, y luego tenemos sistematización según Wall y la psicología racional. Luego tenemos la antropología moderna. Es donde aquí Brentano en su planteamiento influencer de Scheler nace la antropología filosófica.
Luego tenemos aquí la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de percibir el mundo que nos rodea. Tenemos sensibles propios, sensaciones elementales de cada sentido, ya que el olor es propio del olfato. Sensibles comunes, lo que captamos de la realidad por comparación entre los datos de los sentidos. Sinestesia es la sensación general de la existencia y del estado del propio cuerpo, independientemente de los sentidos externos. Luego tenemos kinestesia, es de que puedo ver, percibir lo que pasa en los movimientos de los cuerpos. En realidad aquí también tenemos que hay sentidos internos como el sentido común e imaginación, que es el conjunto de experiencias sensoriales que observamos. Fantasía, que es la capacidad de nuestra memoria de mezclar imágenes reales y componer imágenes ficticias. La memoria es la capacidad de distinguir como pasado una imagen de la imaginación. La estimativa para animales y cognitiva para los humanos es la capacidad de valorar o estimar una realidad exterior. Ahora, luego tenemos las pasiones. Las pasiones son reacciones ante un conocimiento. Pasiones con apetito constructible, porque es una reacción afectiva, según Aristóteles. Aquí tenemos tres cosas. La valoración, que es el amor y odio. Luego tenemos el deseo, la huida y la alegría y la tristeza. Ahora, las pasiones del apetito irascible. Aquí mencionan cinco. Esperanza, audacia, miedo, ira y desesperación. Antropología y vida. En la actualidad, sobre todo en empresas, se puede olvidar muchas veces la trascendencia del ser humano, despreciando la importancia de su persona y su dignidad. Sin embargo, en la antigüedad la pregunta por el ser humano, quién es y de dónde proviene, era uno de los temas de mayor reflexión y debate. Con respecto a sus orígenes y el origen de la vida misma, existen diversas teorías como el creacionismo divino y diseño inteligente, generación espontánea, biogénesis, entre otras. Mientras que con respecto a quién es el ser humano, existían varias definiciones. Aristóteles decía que era un animal político que tiene palabras. Kant decía que era el único animal con razón, con bajas cualidades de animales. Marx decía que este era clasificado como un ente que trabaja. De hecho, el tema del ser humano era uno de los principales en torno al cual giraban los temas de discusión filosóficos. La filosofía no era ajena a su realidad. Es más, se podría decir que esta es antropocéntrica. Además de las definiciones, también se tenían posturas como el personalismo, que es una ética sistemática basada en el valor de la persona y radica en que la persona debe entenderse como una realidad concreta y singular, por lo que es imposible dar una solución única y absoluta para todos los problemas que la involucren. El personalismo también afirma características importantes de la persona como multiplicidad, un todo unitario, libre, con capacidad de cambiar naturaleza, absoluto, personal y con la capacidad de amar. Por último, se tienen las posturas de Aristóteles y Platón con respecto al cuerpo y alma del ser humano, ya sea como dos realidades que coexisten entre sí o no. Aristóteles defiende la idea de que el ser vivo se conforma por alma y cuerpo, según la teoría leimórfica, y que uno no puede existir sin el otro, mientras que Platón afirma lo contrario y que el alma puede subsistir sin su cárcel llamada cuerpo. Lo que queda claro es que el ser humano no es comparable ni con objetos ni con animales, y mucho menos debe ser considerado como un medio de producción, ya que debe ser concebido por lo que es, una realidad compleja e imperfecta que tiende a la perfección. El hombre a lo largo de la historia ha pasado por tres momentos llamados tres momentos de la antropología. En el primer momento, el ser humano es superior a todos los seres y existen varias categorías de seres humanos. Esto ha sido notorio en Grecia y en Roma, donde habían ciudadanos libres, esclavos y bárbaros. En el segundo momento, el ser humano como persona es superior a todos los seres y deja de depender de las clases de personas. En el tercer momento, se logra definir a la persona femenina y persona masculina. Es igual el hombre y la persona, pues depende del grado. El hombre indica un modo de ser humano y la persona, además de designar que es un ser humano, lo engrandece y lo hace superior. La persona tiene tres características, las cuales son que es un ser irrepetible, insustituible e incomparable.
La mejor forma de tratar a una persona es con respeto. Toda realidad merece un respeto proporcionado por su categoría. Aparte, cualquier daño realizado a otra entidad diferente a la persona debe ser justificado. Cualquier daño ocasionado a una persona es inconcebible, ya que la persona posee dignidad. En caso suceda, este debe ser reparado. En la sociedad, muchas personas saben cómo funciona una máquina, saben cómo funciona el proceso de cualquier cosa, pero muy pocas personas saben cómo dirigir a una persona, pues nunca se han puesto a pensar cómo es que funciona. La frase "nada ni nadie es más que quien es cada quien" significa que cada persona es una absoluta y radical novedad. La persona tiene dos modos: quién es y cómo es. El primero, quién es, depende de Dios, y este debe ser aceptado por la persona. El segundo, el cómo es, depende de la persona, de la influencia de su entorno, y va muy ligado al quién es la persona. La persona a lo largo de su vida va sembrando muchas experiencias. Fruto de ello nace la actitud y los vicios. Si una persona tiene planeado realizar una buena acción, con la actitud va a poder lograrla, ya que ésta lo incentiva. En cambio, si la persona no tiene actitud y tiene vicios, estos van a impedir que la acción se realice. La libertad de la persona humana depende de ella misma y de cómo respete a las demás. La persona humana está conformada por dos partes, la física y la psíquica. Cualquier experiencia, hecho que suceda o se recuerde se sentirá en ambas partes. La persona humana necesitaba información para ser como es. Al igual que una pieza de Lego necesita información para poder conformar una estructura como una casa o un auto. La persona humana se basa en su experiencia, en lo que ha vivido, en lo que ha conocido. La persona humana tiene 5 características que la conforman: la interioridad, la incomunicabilidad, la absolutez, la trascendencia y la dignidad. La persona humana, como se ha venido diciendo a lo largo del video, es alguien único e irrepetible. Aun así sea gemelos siameses, no ocupan el mismo espacio y no son iguales psíquicamente. Capítulo 3. Hombre como trabajador y productor. La doctrina social de la Iglesia considera que el trabajo es un deber, una responsabilidad de la persona hacia sí misma y hacia el prójimo. El Papa Francisco dice que el trabajo unge de dignidad. La doctrina social de la Iglesia considera que entre los derechos fundamentales de la persona en el trabajo, lo siguiente: derecho al trabajo y a una justa remuneración por el mismo, derecho a condiciones dignas de trabajo y ambientes que no atenten contra la vida del trabajador, derecho al ascenso. Un error fundamental del capitalismo ha sido convertir el trabajo en una mercadería. Este error procede de la visión del mundo presidida del materialismo economista, que prescinde de los fundamentos y finalidades éticas de la economía al servicio de la vida humana. El hombre como habitante. Habitar es conocer la luz, las dimensiones, las personas y el espacio. Habitar es entender la sombra y las rutinas. Habitar es vivir. El hogar como primera oportunidad. Un hogar es un lugar donde se recibe cariño, amor, comprensión, donde la persona puede desarrollarse y expresarse como quiere. Actualmente, se ve un mayor involucramiento del hombre en la crianza de los hijos, ya que el padre aporta un sentido de permanencia de los hijos a una familia y a la sociedad, además de ayudar en el desarrollo social de los hijos, en un equilibrio emocional, de que él posea un equilibrio en su personalidad, sin rasgo de dominación y mucho menos subyugación. Relaciones interpersonales. El hombre es social por naturaleza y a su vez es dependiente de ella en cierto modo. De hecho, desde que nace es estrictamente dependiente de sus padres y no puede vivir sin ellos durante sus primeros años. A lo largo de su vida el hombre se relaciona con personas de su entorno, en las cuales prefiere pasar tiempo con algunas en particular e incluso puede llegar a considerarlas sus amigos.
Sin embargo, no todas las amistades son, podríamos decir, ejemplares, en el sentido de que la otra persona busque nuestro bien y nosotros el suyo, así como imitar lo bueno de ella, a lo cual Aristóteles clasificado como una amistad virtuosa. Este mismo personaje clasifica otros dos tipos más de amistad: amistad por placer y amistad por utilidad. Ambas tienen como fin buscar algo en el llamado amigo, pero este algo no es el bien mutuo, sino pasar el tiempo con la otra persona, ya sea porque comparten los mismos gustos o atracción o realizar alguna determinada actividad, así como también puede ser porque uno solo busca beneficiarse del otro. Con respecto a la postura del hombre frente a su sociedad, este puede ser individualista y vivir en una sociedad sin considerar o tener en cuenta que éste pertenece a una. Por otra parte, se tiene una postura de total entrega hacia el otro, en la cual el hombre se perfecciona, sin embargo, esta última involucra un sacrificio, ya que supone una entrega desinteresada e incondicional, además de ser generoso y responsable por el otro, lo cual implica una simetría de dar al otro sin esperar algo a cambio. Sin embargo, ¿cómo se desarrolla la idea del bien y esta a su vez orientada hacia la otra persona? Para entenderlo es preciso tener en cuenta aspectos fundamentales del ser humano, la inteligencia y la voluntad. La voluntad es la facultad del ser humano por la cual puede decidir libremente y responsabilizarse por las consecuencias de estas decisiones. Está siempre orientada a buscar el bien y encuentra los medios necesarios para alcanzarlo. Pero muchas veces puede darse el caso de que el bien no sea realmente el bien, sino uno aparente. De hecho, uno no hace el mal porque busca el mal, sino que hace el mal por algo que considera que es bueno, aunque esto realmente no lo sea. Esto ocurre solo cuando no se ha educado correctamente a la persona en lo que consiste la verdad, y su inteligencia no se orienta a conocerla, sino que de alguna manera prefiere vivir en un error o mentira, o por el contrario, no ha podido conocer la verdad de una realidad. Esto último puede ser posible, dado que toda realidad es lo que es, indistintamente de que alguien pueda percibirla o entenderla, con lo cual no necesariamente podemos conocer la verdad para que ésta siga siéndolo. Sin embargo, nuestro objetivo recae en conocer dicha verdad por medio de nuestro conocimiento sensible e intelectual, para luego poder ejercer juicio sobre esta, adecuándola a nuestra inteligencia y más aún poder vivir conforme a la verdad. Las realidades pueden ser buenas o malas, pero desde nuestra posición dependerán siempre de qué tanto conozcamos de ellas, puesto que uno no puede juzgar o querer algo que es el bien sin conocerlo. Es por esto que el ser humano está constantemente buscando la verdad, ya que en ella encontramos el bien, la cual guía a nuestra voluntad. Tema de la sexualidad de la familia. Aquí vamos a separar en dos bloques, en sexo y en la familia. Sexo es la diferenciación corporal que afecta en órganos sexuales, aparato reproductor, morfología anatómica, y este a la vez afecta al cuerpo y espíritu de la persona. La persona es de género, lo sabemos, es de género masculino o femenino. El género masculino es dar vida y dar humanidad a la vida. El género femenino es dar al mundo, a la humanidad y dar humanidad al mundo. Ahora, luego aquí en el sexo lo que radica es la configuración cromosómica. Lo que explica es el origen biológico de la diferenciación sexual. El sexo tiene dimensiones, en realidad familiar, institucional, legal, social, cultural y humana. La humana es la sexualidad. En realidad la sexualidad es una condición, una capacidad física y psíquica de realizar un gesto. El gesto es la entrega amorosa del género. Y también es el impulso sensible que debe hacerse con voluntad, conciencia e inteligencia. Asimismo, es un deseo sexual, biológico, orgánico, donde se entrega un amor especial, y ese es el amor eros. El amor eros en realidad es una clase de amor de los enamorados. Hace que un hombre desea a una mujer en particular. Sexualidad quiere sentido. ¿Por qué? Porque en realidad el don del sí es darse y destinarse a ella. ¿Cómo así? Lo que se refiere a esto es exclusiva y de manera corporal. De manera exclusiva es por darse el uno al otro. Corporal es tendencia sexual. Ahora, ¿por qué también se dice que la sexualidad quiere sentido? Porque es una entrega de la intimidad.
corporal también, y esto da inicio a la procreación. Además, la creatividad y el origen de la persona. Esto, lo que sí forma, dándose la procreación, lo que forma sí la familia. En la familia aquí debe hacer un amor eterno, libertad e intimidad. Esa es la razón antropológica en realidad. Asimismo, también la familia tiene que tener una razón biológica, institucional, una filiación, es decir, una dependencia de origen. Es aquí donde los hijos tienen esta dependencia. Además, la familia tiene que tener una solvencia económica para el consumo de los bienes materiales. Luego tenemos aquí, en realidad, que hoy en día existe un sexo seguro. ¿Por qué un sexo seguro? Porque aquí hay experiencias orgánicas y no interiores. Hay una violación del sentido humano. Se cierra el camino para el amor sexual pleno, que es el hijo. Es decir, que no hay procreación. ¿Y esto por qué sucede? En realidad sucede porque el amor es frágil y está a prueba. No hay una tarea común para el convocado. Un hijo en realidad lo ven como un obstáculo y un problema. Existen aquí en realidad parejas y no familia. La sustitución del matrimonio es en realidad como promesa. Es por ello que la sociedad está a favor. Es por ello que aquí la sociedad tiene que estar a favor de la cultura de vida, que no al aborto, la cultura verde que defiende los modos de vida naturales, los valores familiares y el neofeminismo, que aquí tiene que la sociedad valorizar las tradiciones de las comunidades. Muchas veces me he preguntado ¿a qué hemos venido al mundo? Pues la respuesta es a ser feliz. La felicidad es directa y exclusivamente proporcional a la categoría de nuestros amores. Hemos venido a aprender a amar. En nuestra existencia tenemos dos grandes objetivos. Uno es amar mejor y más, y el segundo es convertir en amor todo cuanto hacemos. Engañarse respecto al amor es la pérdida más espantosa. Engaños en el amor son con los amigos, familiares. En cambio, engaños sobre el amor implican lo que de verdad significa engañar, con el sentimiento, y en la mera relación física es ser infiel. Amar es querer el bien para el otro, construir el amor día a día, hasta instaurar la civilización del amor. Amar es decir sí con todo nuestro ser realmente reales, es decir, un sí eficaz. El amor descubre la belleza más íntima de la persona humana, infunde un nuevo fulgor del universo y otorga a quien ama un vigor hasta entonces desconocido e insospechado. Lo contrario ocurre con el amor no correspondido y con la muerte del ser amado. Ser amantes de verdad significa compartir experiencias, dialogar, entregar tiempo y recibir atención, pasar muchas experiencias, tanto buenas como malas, pero juntos. La felicidad y el sentido de la vida. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es todo lo que aspiramos, aún así, sin saberlo, es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Aspirar a una felicidad, lo primero es no permanecer en un estado de pobreza extrema, tanto mental como física. Es necesario un mínimo de bienestar. La calidad de vida implica salud y psíquica, satisfacción de las diferentes necesidades humanas y contar con las condiciones naturales y técnicas en el entorno. Sócrates dijo, lo que hay que hacer para ser feliz es practicar las virtudes y hacerse así virtuoso. La felicidad la podemos alcanzar de distintas maneras, pero existen modelos que no debemos seguir, como es el nihilismo. Para el nihilismo, la vida carece de sentido, pero esto no lo podemos seguir porque si carece de sentido, lleva a la locura o al suicidio, ya que nunca puede encontrar la felicidad. El Carpe Diem dice que aproveches el momento, no toma en cuenta el pasado ni el futuro.
La postura pragmática, el interés, consiste en que toda la felicidad se basa en sus propios intereses. Esto es egoísta y no llega completa a la felicidad. La postura contemporánea, el bienestar, consiste en identificar la felicidad, no con el placer, como la ausencia del dolor. Esto es incorrecto, porque el dolor es parte de nuestra existencia. Otro ejemplo es el poder de dinero. El deseo de tener más bienes les da mayor satisfacción. Actualmente, en el siglo XXI, los grandes problemas actuales que tenemos es la depresión, ya que se vive enganchado al pasado, y la ansiedad, que es vivir enganchado al futuro. La paradoja de la felicidad. La felicidad depende mucho del punto de vista por el cual se ve una situación. Un ejemplo de ello puede ser que tú estés corriendo para llegar a una meta, pero en sí, todo ese esfuerzo que has hecho y toda esa felicidad por ver que estás cerca, solo es una ilusión, porque tú has estado siempre encima de una caminadora y no has avanzado nada. Con ello se da a entender que la felicidad no se busca frenéticamente, la felicidad se encuentra. Y tú la encuentras cuando alcanzas una plenitud, cuando tienes un amor suficiente por ti mismo. Una vida con sentido. El hombre está en el mundo para poder ser feliz. Y esto está relacionado directamente con el amor, con nuestros amores. Por ello, el hombre está en el mundo para amar. Y la oportunidad que tiene el hombre de vivir es la oportunidad para amar, para ser feliz. Una vida con sentido. El hombre está en el mundo para poder ser feliz. Y esto está relacionado directamente con el amor, con nuestros amores. Por ello, el hombre está en el mundo para amar. Y la oportunidad que tiene el hombre de vivir es la oportunidad para amar, para ser feliz. La diferencia entre el dolor y sufrimiento. El hombre, en búsqueda de mantener la felicidad, llega a evitar dos cosas, o tratar de evitar dos cosas, que son el dolor y el sufrimiento. El dolor es un malestar inevitable. El sufrimiento es un malestar opcional. Por ejemplo, un malestar inevitable es el que sentimos cuando nos extraen una muela. Un malestar opcional es evitar sufrir por no poder dar el siguiente paso en una relación, por temor a que pueda salir mal y salga herido. La película Resplandor es un claro ejemplo de cómo una familia infeliz va de viaje, donde los padres no han madurado completamente y tienen traumas de la infancia y buscan desentenderse del mundo, pero solo van a él cuando quieren algo de su parte. Afortunada y desafortunadamente, el niño fruto de la relación quiere madurar, pero el padre no quiere verse inferior ante él, por lo cual usa la violencia para que éste evite crecer. La película Matrix trata de explicar de que la felicidad del hombre puede ser un simple sueño, y que de serlo, el hombre debe dejar de permanecer dormido, y que es necesario poder salir de ese sueño para poder vivir de forma auténtica. Filosofía del aquí y el ahora. Los posmodernos buscan a través de la plenitud llegar a la felicidad y con ello lo que hacen es decir que los cuatro grandes relatos han muerto. Estos cuatro grandes relatos son el relato cristiano, el relato marxista, el relato del iluminismo y el relato capitalista. La filosofía del aquí y el ahora. Los posmodernos buscan llegar a la felicidad a través de la plenitud que relatan en sus libros. Ellos dicen que los cuatro grandes relatos han muerto. Estos cuatro relatos que han muerto son el relato cristiano, el relato marxista, el relato y del iluminismo, el relato capitalista. El posmodernismo se basa en la deconstrucción de las cosas, y esto tiende a ser muy subjetivo, pues todo argumento a favor o en contra de algo se deconstruye y con ello deja de significar lo que es, degradándose y dejando de tener el valor deseado. Con ello, en el posmodernismo, las personas llegan a pensar varias cosas, entre ellas de que la realidad es ofensiva,
de que la ignorancia causa felicidad, el amor está en agonía, que estando conectados se puede llegar a la soledad y que la tolerancia es toda una mentira. En el primer mundo, la realidad que es ofensiva, el entorno donde se desarrolla la persona es un ofensivo caótico. Esto se debe a que uno o más colectivos buscan imponer su pensamiento y con ello darlo como única verdad. La persona con ello busca refugiarse dentro de su verdad, pues dentro de la posmodernidad no existe una verdad. El siguiente punto, la ignorancia causa la felicidad. La ignorancia nunca va a causar la felicidad, dado que nuestro nivel de entendimiento de la sociedad disminuiría y con ello nuestra capacidad de poder relacionarnos, ya que desconoceríamos lo que las demás personas dan por hecho, dejándonos como una persona que no forma parte de la sociedad y siendo rechazados, causándonos infelicidad. El amor está en agonía. En el posmodernismo, el amor ha sido degradado hasta tal punto que se convierte en una fantasía, dado la incapacidad de la persona de poder amar, de dejarse amar. Estar conectados y sentir soledad. La soledad en esta época ha sido fruto del individualismo que tienen las personas, donde las relaciones interpersonales se basan en el beneficio que se obtiene de ello. La conectividad solo genera interacciones, es un medio que puede o no llegar a generar relaciones. La tolerancia es una mentira. La tolerancia en la actualidad está mal usada. Se usa como un arma que al portador lo engrandece. La persona solo trata de verse mejor. En sí es una tolerancia hipócrita. Viaje del héroe. Los héroes son personajes que casi siempre son protagonistas en el mundo de la cinematografía, de los cuales se hace resaltar sus mejores cualidades y, en buena parte de sus películas, se narra su historia y cómo éste evoluciona a lo largo de ello. Como se ha mencionado, dado que la película resalta las cualidades del héroe, este es muchas veces una referencia y ejemplo de los espectadores. Sin embargo, hay que recordar que estos personajes pueden vivir en un mundo ficticio o no. Por lo tanto, se debería aspirar a tener como referencias todas las virtudes posibles de ellos, en tanto que éstas sean posibles en nuestro contexto. Su historia normalmente desarrolla las etapas que se mostrarán a continuación, y para ejemplificarla se tomará como referencia el personaje de William Wilberforce de la película Amazing Grace, el cual vendría a ser un héroe del tipo Everyman, que se caracteriza por ser un individuo común con el que uno se puede identificar fácilmente. El mundo ordinario. William Wilberforce era un joven de 21 años recién egresado de Cambridge, vive en Gran Bretaña. Al principio se encontraba indeciso entre seguir una carrera política o llevar una vida religiosa plenamente. Él es un hombre generoso, le da refugio y alimento a los mendigos y es muy empático con sus sirvientes. La llamada a la aventura. Al héroe William Wilberforce se le presenta un desafío cuando William Pitt, su mejor amigo, planea ser primer ministro y es llamado a adentrarse en el mundo de la política para que sea su mano derecha y con ello abolir la esclavitud. Rechazo la llamada. El héroe no se siente seguro de realizar el desafío principalmente por miedo a no llegar a convencer a los miembros del Parlamento a favor de la abolición de la esclavitud. Aparición del mentor. William Wilberforce, después de hablar con su amigo Pitt, que le dijo que tenía que tomar una decisión de si apoyar la abolición de los esclavos o servir a la corona como los demás miembros de la Cámara, fue donde su antiguo mentor John Newton, capitán de barcos mercantes de esclavos, le ayudó a tomar la decisión de apoyar la abolición. Cruce del umbral. William acepta la propuesta de su amigo Pitt y se une a su grupo de políticos teniéndolo a él como primer ministro, con la finalidad de acabar con el comercio de esclavos. Iniciación del héroe. William Pitt, durante una cena con William Wilberforce, invita a Thomas Clarkson y Olaudah Equiano, que ambos luchaban contra el esclavismo en Gran Bretaña. El señor Thomas Clarkson al día siguiente visita al señor Wilberforce en su mansión, donde tras una charla comenta que propondrá un decreto para liberar a los esclavos, y Clarkson decide unirse a su causa.
Wilberforce acordó con el señor Olaudah visitar el barco Madagascar, donde se transportaban a varios esclavos. Wilberforce comprendió la importancia de abolir la esclavitud, volviéndose así Clarkson un aliado. Éxito en las pruebas. La llegada de William Wilberforce a la Cámara y proponer el decreto para liberar a los esclavos no fue recibida con agrado por parte de los demás miembros del Senado, pero con ello logró que 16 de sus miembros estuvieran de acuerdo. Prueba difícil o traumática. William Wilberforce había logrado conseguir evidencias y firmas que apoyarían la propuesta de abolición de la esclavitud. Sin embargo, al presentarla en la Comuna, esta no fue aceptada, con lo cual el mercado de esclavos y el abuso de estos continuó. Recompensa. La intervención política de William en el Parlamento había logrado conseguir el apoyo de varias personas, y a su vez las había concientizado sobre la condición inhumana a la cual estaban sometidos los esclavos, haciendo que dejaran de consumir azúcar hecha por mano de estos. Con respecto a los esclavos, William se había convertido en su esperanza de que algún día fueran tratados con la misma dignidad. El camino de vuelta. Luego de recordar todos sus esfuerzos realizados en el pasado, los cuales no lograron la abolición, William decide volver a intentar luchar por la libertad de los esclavos, uniéndose a su antiguo equipo de políticos y planificando una nueva estrategia para cumplir con su objetivo. La resurrección del héroe. El héroe se enfrenta a la presión y a la crítica y debe usar todo lo aprendido como reunir pruebas y testimonios de las diferentes personas que estuvieron en contacto con los casos de esclavos. Se llama resurrección porque el héroe tiene mayor experiencia, seguridad o sabiduría. William Wilberforce, junto con su grupo, lideran una estrategia para prohibir el tránsito de barcos. Cuando acepta dicha petición, se empieza la caída del comercio de esclavos. Regreso con el elixir. Al lograr finalmente la aprobación de la ley para abolir el comercio de esclavos, William se siente bien y es aplaudido en la corte como el principal actor de este avance en la humanidad, y es reconocido por sus grandes pensamientos y motivaciones, al compararlo como uno de los mayores héroes en la historia. Además, sus principales enemigos lo reconocen como un plebeyo excepcional. Adam Smith. Este personaje fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Adam Smith, basado en su ideario en el sentido común, frente al escepticismo, defendía el acceso cotidiano e inmediato a un mundo exterior independiente de la conciencia. Este pensador escocés creía que el fundamento de la acción moral no se basa en normas ni ideas nacionales, sino en pensamientos universales, comunes y propios de todos los seres humanos. Aquí cabe recalcar que el problema del crecimiento económico lo desarrolló en su famoso libro cuarto, en el cual Smith adelantó la tesis de que la libertad dentro de una sociedad llevaría a la máxima riqueza posible. En muchos sentidos, el argumento se basa en The Theory of Moral Sentiments, debido a que la armonía social que exponía dependía en muchos sentidos del delicado equilibrio de los motivos en conflicto del hombre. La búsqueda para satisfacer el propio interés beneficiaría a toda la sociedad y estaría limitado por el propio interés en el prójimo. Los productores intentan obtener el máximo beneficio, pero para lograrlo deben producir los bienes que desea la comunidad. Además, deben producirlo en las cantidades adecuadas, de lo contrario, un exceso daría lugar a un beneficio y precio bajo, mientras que una oferta demasiado pequeña originaría un aumento del precio y finalmente un aumento de la oferta. El delicado mecanismo de la mano visible entraría en juego también en el mercado de los factores de producción, asegurando la armonía siempre que los factores buscaron las rentas máximas posibles. Se produciría los bienes adecuados a los precios adecuados y el conjunto de la comunidad obtendría la máxima riqueza posible, mientras se rige la libertad de competencia. Sin embargo, se restringe la libre competencia, la mano invisible libre dejaría de funcionar y la sociedad cargaría con las consecuencias. Ahora aquí claramente vemos en la imagen un pequeño resumen de la vida de este personaje.
Aquí cabe rescatar de que en muchas ocasiones se ha tildado a Smith como el gurú del egoísmo por su idea de que lo mejor para una sociedad es que cada individuo busque su propio beneficio y no debe ser así. Sin embargo, si se analizan sus estudios se puede comprender que Smith va mucho más allá de estas ideas, reconociendo que los seres humanos no se guían solo por el propio interés, sino que la humanidad, la justicia, la generosidad y la solidaridad son cualidades muy importantes para el bienestar de una sociedad. Es por ello que aquí Adam Smith se le considera como uno de los economistas más famosos de la historia, el padre más que todo de la economía moderna. En sus teorías de la economía combina historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. E incluso también cabe rescatar que es uno de los máximos exponentes de la economía clásica.